estudiante, bienvenido al curso virtual de Cálculo 1. En este módulo desarrollaremos la gráfica de una función real. Comencemos. Objetivos. Al término del presente módulo, estarás en la capacidad de lo siguiente: identificar los pasos a seguir para la ejecución de la gráfica de una función real. Ejecutar cada uno de los pasos para la gráfica de una función. Contenido. A continuación, conoce los temas que desarrollarás en este módulo. 1. Introducción. 2. Dominio, puntos de intersección de una función, simetría y asíntotas de una función. 3. Trazado de la gráfica de una función. 4. Ejercicios. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía. 1. Introducción. Ubica cada recuadro con la función que corresponda. ¡Felicidades! Ubicaste cada nota en cada una de las pizarras de las funciones. 2. Dominio. Puntos de intersección de una función. Para empezar con nuestro aprendizaje, vamos a conocer lo siguiente. ¿De qué trata el dominio? Puntos de intersección de una función. Dominio de una función. Son todos los valores de x en donde la función está definida. Por ejemplo, el dominio de la función f raíz cuadrada de x menos 2 estaría dado por x menos 2 mayor o igual a 0. Resolviendo esta inecuación, se obtiene que los valores de x que cumplen con la condición son los x mayores o iguales a 2. Por ello, el dominio de la función f sería desde el 2 hasta el más infinito. Interceptos de una función. Son los valores por donde la función atraviesa los ejes coordenados. Intersección con el eje x. Se resuelve y igual a 0, es decir, la función se iguala a 0 y se resuelve para hallar los valores de x. Intersección con el eje y. Se reemplaza x igual a 0 en la función. Simetría de una función. Dada una función f, se dice que es simétrica con respecto al eje y, si se cumple que la función f evaluada en menos x es igual a f de x. Dada una función f, se dice que es simétrica con respecto al origen de coordenadas si se cumple que la función f evaluada en menos x es igual a menos f de x. Asíntotas de una función. Asíntota vertical, asíntota horizontal, asíntota oblicua. Haz clic en los botones para saber más. Asíntota vertical. Las asíntotas verticales tienen la forma x igual a a. Para que x igual a sea una asíntota de la función f, se debe tener en cuenta que cuando se calcule el límite, cuando x se acerca al valor de a, la función tiende al infinito, sea positivo o negativo. Asíntota horizontal. Las asíntotas horizontales tienen la forma y igual a c. Cuando se efectúa el cálculo del límite donde x se acerca al más o menos infinito de la función f, el resultado de dicho límite es el valor de la asíntota horizontal y igual a c.
Asíntota oblicua. Las asíntotas oblicuas tienen la forma y igual a mx más b. Para el cálculo de m, se debe efectuar el límite cuando x tiende al infinito de la función f dividida por x. Para el cálculo del valor de b, se debe efectuar el límite cuando x tiende al infinito de la función f menos m por x. 3. Trazado de una gráfica de una función. Muy bien. A continuación, ¿de qué trata el trazado de la gráfica de una función? Trazado de las gráficas de funciones. Para el análisis y la ejecución de la gráfica de una función, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos. Primero, se debe calcular el dominio de la función. Segundo, se debe obtener la intersección con los ejes coordenados. Tercero, verificar si la función es simétrica. Cuarto, el cálculo de las asíntotas. Quinto, analizar el crecimiento o decrecimiento de una función a través de su derivada. Sexto, el cálculo de los extremos relativos de una función, ya sea por el criterio de la primera derivada o por el criterio de la segunda derivada. Séptimo, el análisis de los intervalos de concavidad de una función, realizado con la segunda derivada de la función. Octavo, el cálculo de los puntos de inflexión. Noveno, con todos los datos obtenidos se procede a realizar el trazado de la gráfica. Para entender mejor el tema, veamos los ejemplos. Ejemplo 1. Realizar la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado multiplicado por x menos 3 al cubo. Haz clic en Resolución para conocer la solución del ejemplo. Solución. Primero se debe calcular el dominio de la función. Se observa que la función no es racional ni tiene raíces de índice par en su estructura. Por lo tanto, su dominio es el conjunto de todos los reales. Segundo, se calcula las intersecciones con los ejes coordenados. Con el eje x se iguala a 0 la función y se resuelve para x. Se obtiene x igual a 0, x igual a 3. Entonces, los puntos tendrían coordenadas x igual a 0, y 0. El otro punto sería x igual a 3, y igual a 0. Con el eje y se reemplaza el valor de x igual a 0 en la función y resulta y igual a 0. Haz clic en Siguiente para continuar. Tercero, análisis de simetría. La función no es simétrica, ya que si reemplazamos x por menos x en la función, obteniendo menos x al cuadrado multiplicado por el cubo de x más 3, que no es la función original. Cuarto, cálculo de las asíntotas de la función. Como la función es un polinomio, entonces no tiene asíntotas. Haz clic en Siguiente para continuar. Quinto, análisis del crecimiento o decrecimiento de una función. Para dicho análisis, derivamos la función teniendo en cuenta la derivada de un producto. Se obtiene que la derivada de f es el cuadrado de x menos 3, multiplicado por 5x al cuadrado menos 6x. Igualando a 0 la derivada, se obtienen los números críticos x igual a 0, x igual a 3, x igual a 6 quintos.
Haz clic en el botón para continuar. Se ubican los números críticos sobre la recta real y se analiza el signo de la derivada alrededor de cada número crítico. Se obtiene que f es creciente para x en el intervalo de menos infinito hasta 0, unido desde 1.2 hasta el más infinito, mientras que f es decreciente para x en el intervalo desde 0 hasta 1.2. En el sexto paso, se calculan los extremos relativos de una función, a pesar de que en el paso anterior ya se vislumbra los extremos relativos. Aquí solo se reemplaza el valor de los números críticos que vendrían a ser extremos. En este caso, corresponden a x igual a 0 y x igual a 1.2. Finalmente, se tiene que la función tiene un mínimo relativo en el punto de coordenadas x igual a 1.2 y y igual a menos 8.4. Mientras que se tiene un máximo relativo en el punto de coordenadas x igual 0, y igual 0. Haz clic en Siguiente para continuar. Los últimos pasos corresponden al análisis de los intervalos de concavidad y puntos de inflexión de una función. Para ello, calculamos la segunda derivada de la función, para lo cual aplicamos nuevamente la derivada de un producto, obteniendo x menos 3 multiplicado con 20x al cuadrado menos 48x más 18. Resolvemos la ecuación formada por la segunda derivada igualada a 0, obteniendo los números x igual a 3, x igual a 0.47, x igual a 1.93. Reemplazamos dichos números en la función f. Se obtienen los puntos de inflexión x igual 0.47, y igual menos 4.56. El segundo punto de coordenadas x igual a 1.93, y igual menos 3.58 y el tercer punto de inflexión de coordenadas x igual a 3, y igual a 0. Haz clic en Siguiente. El último paso consiste en resumir todo lo obtenido en los pasos. Para ello, se recomienda condensar dicha información en una tabla. Se recomienda ubicar los intervalos con los números críticos obtenidos tanto de la primera derivada como de la segunda. Por ejemplo, en el primer intervalo de menos infinito a 0 se tiene que la derivada es positiva, de ahí que la función crece de forma cóncava hacia abajo en este intervalo. En x igual a 0 se obtiene un máximo relativo. Ejemplo 2. Realice la gráfica de la función definida por f de x igual a x al cuadrado menos 16 elevado a la 1/3. Haz clic en Resolución para conocer la solución del ejemplo. Solución. El primer paso es el cálculo del dominio, que por no ser una función racional ni presentar raíces de índice par, su dominio sería todos los reales. En las intersecciones con los ejes coordenados, se debe hacer 0 a una de las variables y calcular la otra. En el ejercicio se tiene que la intersección con el eje x está dada por los puntos de coordenadas x igual a menos 4, y igual a 0 y coordenadas x igual a menos 4, y igual a 0. Para la intersección con el eje y, se reemplaza el valor de x igual 0 en la función para obtener el valor de y. En este caso, se tiene una intersección en el eje e igual a menos 2.52. Haz clic en Siguiente para continuar. Tercero, análisis de simetría. La función es simétrica con respecto al eje y, ya que si reemplazamos x por menos x en la función, se obtiene la misma función. Cuarto, para el cálculo de las asíntotas de la función, se observa que no presenta asíntotas. Quinto, análisis del crecimiento o decrecimiento de una función.
Para dicho análisis, derivamos la función teniendo en cuenta la derivada de una potencia y aplicando regla de la cadena. Se obtiene que la derivada de f es 2 veces x, dividido por 3 veces x al cuadrado, menos 16 elevado a los 2 tercios. Haz clic en Siguiente para continuar. Igualando la derivada a 0, se obtiene x igual a 0, mientras que analizando los valores de x donde no existe la derivada, se obtienen los números críticos. La derivada no existe para x igual a 4 o para x igual a menos 4. Los puntos críticos son obtenidos reemplazando cada número crítico en la función f. Analizando el signo de la derivada en cada uno de los intervalos formados, se tiene que f es decreciente para x, que pertenece al intervalo de menos infinito a 0, mientras que f es creciente para x en el intervalo de 0 a más infinito. Además, viendo la variación del signo de la derivada de menos a más, se tiene que la función tiene un mínimo relativo en el punto de coordenadas x igual a 0, y igual menos 2.52. Para el análisis de la concavidad y de los puntos de inflexión, se efectúa la segunda derivada. Aplicando la propiedad de derivada de una división, se obtiene que la función derivada sería: igualando a 0 la segunda derivada, se observa que no se anula, pero existen puntos donde no existe, esto es, x igual a 4, x igual a menos 4. Colocando estos valores en la recta real y analizando el signo de la segunda derivada para determinar concavidad y puntos de inflexión, se obtiene que la función es cóncava hacia arriba en el intervalo de menos 4 a 4, mientras que es cóncava hacia abajo en el resto de la recta real. Por el cambio de signo de la segunda derivada, se tiene dos puntos de inflexión para x igual a 4 y x igual a menos 4. Recuerda que para determinar el signo de la segunda derivada en los intervalos, se debe dar un valor para x en el intervalo y reemplazar en la segunda derivada el signo que dé como resultado será el que llevará dicho intervalo. Finalmente, para realizar la gráfica, se deben extraer todos los resultados que hemos obtenido paso a paso y resumirlos en una tabla y proceder a ubicar los puntos más resaltantes en la gráfica, como lo son puntos de intersección con los ejes, los extremos relativos y los puntos de inflexión. Ejemplo 3. Analizar si los datos dados en el recuadro corresponden con la gráfica de la función. La derivada de f evaluada en x igual a menos 1 y x igual a 0.5 es 0. La derivada es mayor que 0 para x menos que menos 1 y x mayor que 0.5. La derivada es menor que 0 para x en el intervalo de menos 1 a 0.5. La segunda derivada es menor que 0 para x menor que menos 0.25. La segunda derivada es mayor que 0 para x mayor que menos 0.25. Haz clic en Resolución para conocer la solución del ejemplo. Solución. Teniendo en cuenta que cuando la derivada evaluada en un valor de x sea 0, significa que dicho x es un número crítico y, en consecuencia, un posible extremo relativo. Se tendría los números críticos x igual a menos 1 y x igual a 0.5. Cuando se tiene la información del signo de la derivada, significa que tenemos los intervalos de donde la función es creciente o decreciente. Para una mejor comprensión, ubicamos en la recta real los números críticos x igual a menos 1 y x igual a 0.5, los cuales dividen a la recta real en tres regiones. Colocamos el signo de la derivada en cada una de estas regiones con los datos que se nos brinda. La derivada es mayor que 0 para x menor que menos 1 y para x mayor que 0.5,
mientras que la región desde -1 a 0.5 tendrá signo negativo. Recordemos que, en donde es positiva la función crece y en donde tiene signo negativo la función decrece. Cuando el signo de la derivada cambia de más a menos, la función tiene un máximo relativo. En este caso, lo tendría para x igual a -1, mientras que cuando cambia de menos a más, tiene un mínimo relativo. En el ejercicio, el mínimo relativo sería para x igual a 0.5. Haz clic en Siguiente para continuar. Por último, analizamos el signo de la segunda derivada alrededor de x igual a -0.25. Para ello, ubicamos el valor de 0.25 sobre la recta que contiene también a los números críticos obtenidos de la primera derivada. Se puede observar que de -infinito hasta -1, la función crece pero cóncava hacia abajo. Desde -1 hasta 0.25, la función decrece cóncava hacia abajo y luego cambia de concavidad hasta 0.25. Haciendo un bosquejo de la gráfica, nos damos cuenta de que los datos mostrados sí corresponden a la gráfica planteada. ¡4! Ejercicios. Para terminar, comprobemos cuánto hemos aprendido con algunos ejercicios. Ejercicio 1. Selecciona la opción que consideres correcta. Luego, haz clic en Enviar. Muy bien, has respondido correctamente. 5. Conclusiones. Para finalizar, recordaremos lo aprendido en este módulo. Para realizar la gráfica de una función se debe tener en cuenta los siguientes pasos. Calcular el dominio de la función. Calcular la intersección con los ejes coordenados. Análisis de la simetría de la función. Cálculo de las asíntotas. Análisis del crecimiento o decrecimiento de una función. Cálculo de los extremos relativos de una función. Análisis de los intervalos de concavidad de una función. Cálculo de los puntos de inflexión. Realizar el trazado de la gráfica teniendo en cuenta los elementos anteriores. 6. Bibliografía. Muy bien, has terminado el desarrollo de esta parte del módulo. Te invitamos a revisar más información en el aula virtual.